En esta séptima parte de Gog y Magog, vamos aún a seguir con Apocalipsis. Sí, lo de los pioneros adventistas lo vamos a postergar un poco, porque es necesario también entender qué es Gog y Magog en el milenio. ¿Por qué? Pues porque hemos de ver un cumplimiento profético sobre ello y después regresaremos a Ezequiel 38 y 39 para poder tener aún más claridad de conceptos. Vale la pena ir poco a poco para ir captando todo lo que es Gog y Magog. No es un tema para pim pam y se acabó. Hay que profundizar y mucho. Vamos a verlo. Pues sí, vamos a volver al comentario bíblico adventista, el tomo 7, donde sí o sí hemos de hacer referencia también, antes de hablar de lo que escribían los pioneros al respecto de Gog y Magog, el otro detalle que nos faltaba. Ya vimos al inicio de esta serie de conferencias que Apocalipsis también hablaba de Gog y Magog. Pues vamos a ver por qué está en ese capítulo donde habla del milenio. ¿Qué es ese milenio? ¿Y qué pintan Gog y Magog en ese apartado justo donde se narran una serie de cuestiones que vamos a ver que tienen mucha simbología y a su vez una gran claridad que no podemos obviar ni dejar de lado ni malinterpretar? Vamos a empezar por esto. Hacer el repaso de qué pone el capítulo 20 de Apocalipsis. Hoy llegaremos hasta donde habla de Gog y Magog e iremos analizando esos versículos previos y hasta llegar a ese mismo. Después continuaremos con el resto del capítulo porque así nos quedará claro en qué contexto se cita Gog y Magog. El resumen es que en el 2 dice Satanás es atado por 1000 años, en el 6 la primera resurrección, bienaventurados los que participan en ella, en el 7 Satanás es soltado de nuevo, en el 8 cita Gog y Magog, en el 10 el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre y en el versículo 12 la última y gran resurrección final. ¿Por qué he querido leeros este apartado también de este comentario? Pues porque hemos de comprender muy bien qué pasa al fin de los tiempos. Si no entendemos esto, vamos a caer en errores doctrinales que nos van a hacer decir disparates auténticos de lo que va a pasar con la segunda venida de Jesús y en adelante. Por eso debemos marcar una pauta, poner una buena base, y esto nos ayudará a entender aún más claramente la interpretación sobre Gog y Magog para un cierto tiempo determinado, que ese sí, no es en nuestros días, ni justo antes del momento del retorno de Cristo, sino que también va en una época futura, ahora para nosotros muy futura. Vamos a verlo. El texto nos decía: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es la simbología, el dragón. Por eso, cuando hemos hablado en los temas de puertas dimensionales de tantos dragones según qué culturas y religiones, en definitiva, lo que hacen, ¿qué es? Pues adorar a Satanás, culturas paganas absolutas. Bueno, pues es la simbología, la serpiente, el dragón, Satanás. Y dice que lo ató por 1000 años, este ángel que llevaba la llave del abismo con una gran cadena en su mano. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y así termina el capítulo 20 de Apocalipsis. Después, 2 capítulos tan solo, y se acaba el Apocalipsis y se acaba la Biblia. Pero todo lo que dice en este capítulo es vital porque es el futuro que espera a toda la humanidad en un modo o en otro, para bien o para mal, pero también nos habla del fin fatídico del propio Satanás y del mal, en definitiva. Pero bien, sabéis, he de aconsejaros que si no sabéis muy bien de qué va todo este tema del milenio, veáis el estudio bíblico que gracias a Dios pude presentar titulado El milenio, el fin y el comienzo de todo. Quizás sorprende el título, el fin y el comienzo de todo. ¿Cómo puede ser? Pues en ese estudio bíblico vais a comprobar qué dice la Biblia respecto a estos 1000 años. Hoy vamos a ver algo también, ¿cómo no? Y no va a ser el último día, aún miraremos más de lo que dice aquí, porque nos va a servir sobre todo en este caso para centrarnos en lo que se habla sobre Gog y Magog, no olvidemos eso, ¿eh? Bien, la descripción que nos dan aquí, versículo prácticamente por versículo, es esto. Cuando dice vi, en el versículo 1, los acontecimientos descritos en el capítulo 20 siguen inmediatamente a los que se han presentado en el capítulo 19. Que descendía, o descendiendo, Juan vio al ángel no en la tierra, sino descendiendo a la tierra. Llave. El hecho de que este ángel tenga en su mano la llave es una prueba de que el cielo dirige completamente los acontecimientos. Al dragón le es imposible evitar que lo arrojen al abismo. O sea, sí o sí, pasa. Y abismo, vamos a aclarar. En el griego es abusos. Os suena este tipo de palabra, ¿verdad? Nos dice ver el comentario del capítulo 9, versículo 1. Por cierto, aprovecho a decir que cada vez que yo os decía ver comparativa, bueno, sí puede ser comparativa, pero es más que esto, es ver comentario, ¿de acuerdo? Esta visión es simbólica. El abismo no es una caverna subterránea o un precipicio en algún lugar del universo. Juan describe el panorama profético que se despliega ante sus ojos maravillados. En visión, vio un abismo literal, pero el encierro del dragón en el abismo fue solo un medio simbólico de mostrar que las actividades de Satanás serían controladas. Esto se ve claramente por la afirmación de que el propósito de su encierro era para que no engañase más a las naciones. La forma en que serán controladas las actividades de Satanás se deduce fácilmente por el contexto y por otros pasajes que muestran que la tierra será completamente despoblada cuando Cristo venga por segunda vez. Esto es lo que debe quedar claro, porque si esto no se entiende cuando Jesús regresa por segunda vez, que acontece así, a partir de ahí se montan una serie de elementos doctrinales que son totalmente fuera de lugar y que van a llevar, y están llevando ya a muchos, pero que van a llevar aún a muchos más, a la perdición,
sí, a la perdición, por no haber interpretado bien la palabra de Dios, por no haber estudiado bien los textos bíblicos. Cuando Jesús viene por segunda vez, se acabó. Aquí todos mueren. ¿Todos? Todos menos los que ya veréis. Según el capítulo 19, versículos del 19 al 21, todos los impíos serán destruidos cuando Jesús vuelva. Dice ver el comentario respectivo. Y al mismo tiempo los justos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, según dice 1 de Tesalonicenses 4:17. Esto acontece en la segunda venida, no antes, no por un rapto secreto ni nada parecido. Es justo en el momento de la segunda venida de Jesús. Si no entendemos eso, preparaos con los engaños que Satanás está preparando, porque ya veremos grandes cosas. En fin, sigamos, porque eso lo hemos tratado ya en los temas de puertas dimensionales. El lenguaje de Pablo muestra que Cristo no establecerá su reino en la tierra inmediatamente después de su segunda venida. Por eso es que lleva consigo a los santos al cielo. Su reino se establecerá cuando terminen los 1000 años, cuando descienda la nueva Jerusalén, como cita Apocalipsis 21 del 1 al 3. Esta traslación de los santos al cielo en ocasión de la segunda venida de Cristo está implícita en Juan 14 del 1 al 3. Jesús consuela a sus discípulos que están tristes por su pronta partida, diciéndoles que se va a la casa de su Padre a preparar moradas para ellos y que después volverá y los llevará para que estuvieran con Él. Juan 13 del 36, 17, 24. Las moradas están sin duda en la Nueva Jerusalén, que no desciende a la tierra sino hasta el fin de los 1000 años, como nos narra Apocalipsis 21 del 1 al 3. El grupo que será arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire incluirá a los justos muertos, que serán resucitados en la segunda venida de Cristo, y a los justos vivos, que serán transformados. Esto es lo que nos dicen los textos de 1 de Corintios 15, 51 y 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. La muchedumbre de santos resucitados incluirá, pues, a todos los justos que han vivido en la tierra. Desde Adán, desde Adán en adelante. Habrá solo 2 resurrecciones principales. Sí, luego hay otra que es especial, pero esa hoy no la vamos a tratar. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Cita Juan 5:29 y Hechos 24:15 para demostrarlo. En estas resurrecciones, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5:28 y 29. Algunos han insistido en que la frase muertos en Cristo, que aparece en 1 de Tesalonicenses 4:16, incluye a los cristianos que han muerto, pero no los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, los pasajes ya citados demuestran que todos los justos participarán en la resurrección de los justos. La frase muertos en Cristo no excluye necesariamente a los santos del Antiguo Testamento, porque ellos murieron con su firme esperanza en el Mesías venidero. Eso es en el caso de los creyentes, los que eran ya declarados como pueblo de Dios. Su resurrección también dependerá de la resurrección de Cristo, porque solo en Cristo todos serán vivificados. 1 de Corintios 15, 22. Por tanto, no solo resucitan los que han sido creyentes en el Mesías que iba a venir, sino también de otros lugares de la tierra donde el mensaje no les había llegado, pero que son juzgados según su conciencia, como nos habla el apóstol Pablo, y también van a ser salvos. Muchos de ellos, no todos, evidentemente, seguirán siendo una minoría entre toda la muchedumbre donde estaban, pero entre ellos va a haber también salvos, porque en el fondo estaban haciendo la voluntad de Dios según sabían y conocían. La resurrección de los justos se describe además como la primera resurrección en Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Han introducido mucha confusión en la doctrina de los 1000 años los que no reconocen que las promesas hechas al antiguo Israel
estaban condicionadas por la obediencia. Una vez más, esto nos tiene que llevar a Gog y Magog en Ezequiel capítulos 38 y 39 que venimos tratando. El antiguo Israel podía cumplir muchas cosas si hubiese hecho la voluntad de Dios, pero no la hizo. Las promesas y profecías eran condicionales y habría cosas de esas profecías que se podrían llegar a cumplir y cosas que ya no. Y eso es lo que aún deberemos ir mostrando. Pero ahora sigamos con esto. Los que procuran incluir el cumplimiento de estas antiguas promesas en el cuadro escatológico del Nuevo Testamento han presentado muchas teorías fantásticas. Han intentado mucho más de lo que tuvieron en mente los escritores del Nuevo Testamento. Estos autores, inspirados por el Espíritu de Dios, presentan un cuadro consecuente de los acontecimientos de los últimos días. Muestran que los acontecimientos podrían haberse cumplido de un modo diferente si la nación judía hubiera aceptado su destino divino, pero que se cumplirán para la Iglesia del Nuevo Testamento. Muestran la verdadera posición de los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento y no les otorgan un lugar especial como nación. Jesús revela claramente en una de sus parábolas que cuando la nación judía lo rechazó, el reino de Dios les fue quitado y dado a gente que produjera frutos de él. Ver el comentario, dice en Mateo 21:43. Los judíos tienen ahora la misma relación con Dios que los gentiles. Ver el comentario de Romanos 11. Y ahora he de deciros que si no sabéis de qué va Romanos 11 y los capítulos tan cercanos a ese, mirad lo que presentamos, gracias a Dios, en la serie Los judíos en el tiempo del fin. Mirad bien esa serie, porque vais a entender que una vez comprendido bien el texto, cómo se aplica correctamente, muchos pueden dejar de creer en ese sionismo que les han metido en la cabeza en sus iglesias y que para nada se corresponde con la palabra de Dios. Y esto es en la mayor parte del mundo evangélico, por desgracia. Dicho esto, sigamos. El papel de los judíos en la profecía bíblica y la naturaleza condicional de las profecías dadas a ellos se estudia más ampliamente en el tomo 4 de este comentario bíblico adventista, páginas de la 27 a la 40. Un examen cuidadoso de todas las evidencias demuestra que los judíos como nación no desempeñarán un papel especial en los acontecimientos de los 1000 años, del milenio. Los judíos que hayan aceptado individualmente a Cristo a través de los siglos de la era cristiana serán salvados como miembros de la Iglesia y junto con otros santos participarán de la primera resurrección y serán trasladados, pero los que persisten en rechazar al Mesías se levantarán en la segunda resurrección. Ver el comentario, dicen, de Apocalipsis 25. Y también hemos de aclarar que hay judíos a lo largo de la historia que ya desde los tiempos de Cristo pasan generaciones, no les han enseñado la verdad sobre el Mesías, la han desconocido, que era Jesús, y no lo aceptaron porque no fueron instruidos para eso. Pero que, según lo que conocían, hicieron las cosas correctamente en su sentir y también van a ser salvos. Pero llega el momento que ya todos pueden conocer de Jesús, de sobras, y saber la verdad. Y cuando eso les llega o les va a llegar, evidentemente deberán hacer también su decisión. Y eso es lo que causará que sean salvos o no, o que sean llevados al gran engaño también. Y no me refiero a nuestras conferencias, sino al gran engaño satánico que los va a dominar. Dicho esto, también vale la pena aclarar que aunque el papel de los judíos en el milenio ya no pinte absolutamente nada, ¿quiere decir esto que no hay un papel determinante en la profecía sobre ese terreno de ese antiguo pueblo judío que ahora es la tierra donde conviven unos y otros? Me refiero a
Israel y Palestina? Pues eso es lo que también hay que seguir viendo, porque mucha cosa hay escrita al respecto y es necesario saber interpretar bien las cosas para no desviarnos de la verdad, porque tampoco se puede decir claramente que no, esa zona ya no pinta nada en la profecía, porque es vital hasta el tiempo final. Y no me lo invento yo, Daniel mismo lo escribió. Y eso no es ninguna broma. Y otros profetas, por supuesto. Bien, sigamos avanzando. El traslado de todos los santos al cielo y la destrucción de todos los impíos vivos dejará la tierra completamente despoblada. Además, las terribles convulsiones de la naturaleza relacionadas con las 7 últimas plagas, y no solo de la naturaleza, sino también de guerra final, no olvidéis eso. Dice ver el comentario del capítulo 16, versículos 18 al 21, sumirán a la tierra en una escena de completa desolación. Habrá cadáveres desparramados sobre la superficie. Ver el comentario del capítulo 19, versículos del 17 al 21. Es pues apropiado ver en el abusos, en esa palabra que hemos visto, un símbolo de la tierra desolada, en la cual Satanás será aprisionado durante 1000 años. O sea, aprisionado, ¿por qué? Porque todo estará asolado. Pero si está aprisionado, es que no puede ir por otros lugares engañando a los seres de otros planetas que pueda haber en este universo. Queda limitado aquí, por eso queda encadenado, encerrado. En Génesis 1 o 2, según la Septuaginta, abusos es una traducción del hebreo tehom, que significa profundidad, la palabra que describe la superficie de la tierra como aparecía en el primer día de la creación, desordenada y vacía. Qué interesante, ¿eh? O sea, no se trata de un abismo, un agujero en la tierra, algunos entenderán, no, se queda ahí en el infierno, y no, eso son bobadas absolutas. Lo que queda es esto, es el paralelismo de esa palabra que quiere decir desordenada y vacía, como cuando Dios empieza a generar la vida sobre la tierra, los días de la creación. Por tanto, ¿la tierra cómo estará? Pues ya lo veis, después de ese caos, así. Y ahí es donde se va a quedar Satanás. Satanás y sus ángeles caídos, por supuesto. Cadena, un símbolo de sujeción. Aquí no se prefigura una atadura literal con una cadena literal, es una cadena de circunstancias. En la mano o sobre su mano, lo que tal vez indica que la cadena colgaba de la mano del ángel. El versículo 2 dice prendió, en griego krateo, prender, sujetar. Lo sujeta. Por tanto, si lo sujeta, lo prende, ya está, no se puede mover. Dragón, Satanás. Una alusión al capítulo 12, versículo 9, donde aparecen los mismos nombres. Ver el comentario respectivo, nos dicen. Lo ató. La atadura del dragón simboliza las restricciones que se le impondrán a las actividades de Satanás. Los impíos morirán por la gloria de la segunda venida de Cristo y los justos serán trasladados al cielo. Satanás y sus malignos ángeles serán recluidos en estas circunstancias en la tierra desolada, en donde no habrá ni una sola persona viva sobre la cual Satanás pueda ejercer sus poderes engañosos. En esto consistirá su atamiento. Ver el comentario del versículo 1. Va quedando claro, ¿no? Y ahora dice los 1000 años. Algunos comentadores entienden este periodo como un tiempo profético, es decir, 360.000 años literales. Ya sabéis que el año bíblico era de 360 días. Pues ya veis, creen algunos que serán 360.000 años literales. Basan su interpretación en que estos versículos son simbólicos y que, por lo tanto, el periodo debe ser interpretado simbólicamente. Otros destacan que esta profecía contiene elementos literales y simbólicos y que, por lo tanto, no es necesario entender simbólicamente esa cifra. Este comentario toma la posición de que estos 1000 años son literales. Y esto es interesante porque a veces
se llegan a conclusiones erróneas interpretando profecía, porque se dice, si lo que aparece es lenguaje simbólico, todo es simbólico. Y no, a veces hay partes que son simbólicas y a veces hay partes que pasan a ser literales. Y si no entendemos esto, vamos perdidos. Y ahora dices, bueno, aquí dicen que sí, que esos 1000 años son literales, ¿y por qué me lo he de creer? ¿Por qué no puedo interpretar lo otro? Pues muy sencillo. ¿Por qué nuestra semana tiene 7 días? ¿Y por qué la Biblia dice que un día equivale a 1000 años también en interpretación simbólica, en profecía, en según qué contextos? No estoy diciendo que la creación fuese hecha en 7000 años, sino en 7 días literales, pero como nos dice el apóstol Pedro y vemos ya en tantos otros lugares como los Salmos y todo lo que hemos ido mostrando, cómo realmente esta semana de 7 días, y el último es el reposo, el descanso, los otros días, los primeros 6 son más de ajetreo, de hacer cosas, pero en el séptimo se para, se descansa, se reposa. Y esto no es más que la enseñanza de que nuestra semana de 7 días desde la creación es precisamente la enseñanza que tenemos simbólica de lo que iba a ser la vida en la tierra, 6000 años, sí, de pecado, ¿y qué? Y luego vendría nuestro Señor Jesucristo y nos daría ese día de reposo que equivaldría a 1000 años literales. Porque el sábado que guardamos cada semana, por eso sigue siendo el día en vigencia, el día de reposo, no el domingo, ni viernes, ni mandangas. El sábado es el único día auténtico de reposo, de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado, equivale precisamente a ese milenio que estamos a punto de entrar en él. Ya sabéis, y eso se cumple en 2031 con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, sí o sí, esos 1000 años son literales. El lenguaje para atar a Satanás y demás, evidentemente, es simbólico. Y esto se puede aplicar también en otras profecías. Y debemos entenderlo muy claramente. Como el lenguaje usado, y ahora os lo adelanto, con el tema de los 144.000 y los que son de ellos son vírgenes. ¿Qué es eso? Pues una vez más, los 144.000 son los que van a quedar vivos cuando Jesús venga a buscarnos. El resto de santos que van a ser salvos van a morir. Van a morir por la persecución, por desgracias, por lo que sea. Y solo quedarán 144.000 vivos literales que van a llegar a tener el carácter de Cristo, que permanecerán sin pecar, y son los que van a ser arrebatados junto con los que van a resucitar de todos los tiempos para ser salvos, y los dos grupos van a ascender al cielo. Quiere decir que son vírgenes, que no han tenido contacto con ninguna mujer, por tanto, seguramente, ¿qué serían? ¿Jovencitos todos? ¿Quiere decir esto? ¿O qué? No, ya sabéis que el no contaminarse con mujer, en la profecía, la mujer significa iglesia. Y eso quiere decir contaminarse con doctrinas de iglesias que no están en la verdad. Y ellos han permanecido en ella, estos 144.000. ¿Os dais cuenta del lenguaje? Hay una mezcla de literalidad y simbología, igual que en lo del milenio. En fin, sigamos. Quizás ahora dicen algunos, pero si solo se van a salvar viviendo 144.000, así moriremos todos, ¿eh? Uy, lo típico de película, moriremos todos. No, 144.000 no morirán. Y si te mueres, pues si mueres en la fe, tranquilo, vas a ser salvo. Pero eso sí, procuremos ser de los 144.000, porque eso quiere decir que nos esforzaremos en tener el carácter de Cristo, nos acercaremos mucho más a Él, hasta que Él forme total parte de nuestra vida y nosotros en Él.
Y no lo haremos solo por nuestro esfuerzo, sino confiando en lo que el Señor puede hacer por nosotros. En fin, sigamos, porque si no ya nos vamos más del tema. El versículo 3 habla de abismo, nos dice ver el comentario del versículo 1. Puso sus sellos sobre él. En griego, esfragizo, sellar. En cuanto al uso de los sellos antiguos, ver el comentario del capítulo 7.2. Este sello puede compararse con el que fue colocado sobre la tumba de Jesús. En Mateo 27.66 aparece así. El sello simboliza el hecho de que Satanás estará completamente restringido en sus actividades durante los 1000 años. Una cosa sellada quedaba cerrada, ¿eh? Por tanto, queda encerrado, no puede salir de aquí, de la tierra. Engañase más a las naciones, dice el texto. La obra de engaño de Satanás será interrumpida por la despoblación de la tierra. No habrá nadie a quien pueda engañar. Ver comentario del versículo 1, claro. Todos estarán muertos, los impíos, y los salvos estarán en el cielo, pues ¿a quién va a engañar más? No puede, ya están, los ángeles caídos ya están engañados. Debe ser, del griego dei, que significa es necesario. Dei sugiere una necesidad fundada en razones morales y éticas. Aquí es una necesidad porque Dios dispone que así sea como parte de su plan divino, que sí o sí se va a hacer. Desatado, lo opuesto a la atadura del diablo en la segunda venida de Cristo. Satanás podrá nuevamente engañar a los hombres, mover su voluntad para que se opongan a Dios. Con la despoblación de la tierra terminó su obra de engaño. Por lo tanto, su desatamiento significa que la tierra se ha repoblado, lo que sucederá cuando resuciten todos los impíos al final de los 1000 años. Es evidente, ¿eh? Porque no es que va a haber nadie aquí que irá teniendo hijos a montones, ¿eh? No, es que son los impíos muertos que van a resucitar al cabo de 1000 años de la segunda venida de Cristo. Y entonces es cuando Él puede volver a engañarlos, porque es desatado. Nos dice ver el comentario del versículo 5. Estos impíos resucitados serán sujetos al engaño del maligno, y entre tanto Él hace planes para su batalla final contra Jehová. Pues ¿qué les dirá? Yo os he resucitado, vayamos a por ellos, por el reino de Dios. Vamos a, como se dice normalmente, cargárnoslos y mandaremos nosotros. Eso es lo que viene a ser. Un poco de tiempo. No se nos dice cuánto durará este poco de tiempo. Será suficiente tiempo para que Satanás organice a los impíos resucitados para lanzar un asalto final contra la Nueva Jerusalén. Es evidente que se dice poco tiempo y nos ha hablado de 1000 años, ese poco tiempo comparado con 1000 años no van a ser 1000 años más, tiene que ser poco tiempo en comparación con esos 1000 años. Pero claro, se van a preparar para eso, para hacer el asalto final contra la Nueva Jerusalén. Pero ¿qué pasa? ¿La Nueva Jerusalén estará en el cielo? ¿Van a ir hacia el cielo para atacar? No, porque la Nueva Jerusalén va a descender. Esa en el fondo es la tercera venida de Jesús, pero esta vez con todos sus santos, con todos los salvos de todas las épocas. El versículo 4 nos habla de tronos, símbolos de autoridad para gobernar como rey, como aparece en el capítulo 13, versículo 2, o como juez, en Mateo 19, 28. Facultad de juzgar, en griego, crima, sentencia, veredicto, juicio promulgado. Crima parece significar aquí la autoridad de dictar una sentencia. El pasaje no se refiere a un veredicto a favor de los justos. Los santos se sientan sobre tronos y este mismo acto significa que ellos son los que pronunciarán la sentencia. El pasaje es sin duda una alusión a Daniel 7:22. Ya sabéis la correlación tan perfecta que hay entre Daniel y Apocalipsis, donde el profeta dice que se dio el juicio a los santos del Altísimo. La palabra juicio en Daniel, en la Septuaginta, es crisis. Vaya palabra, ¿eh? El acto de juzgar, mientras que la versión griega de teodoción dice crima. La obra de juicio a la que se refiere Juan es sin duda la misma de la cual habla Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a los ángeles? Primera de Corintios 6, 2 y 3. Fijaos, no solo vamos a juzgar a los muertos impíos que no van a ser salvos,
sino incluso a los ángeles caídos, porque son los que pecaron, se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás. La obra de juicio sin duda implicará una cuidadosa investigación de los registros de los impíos, para que todos queden completamente convencidos de la justicia de Dios cuando destruya a los impíos. Por tanto, lo que se hace en ese juicio es verificar el por qué Dios no los ha salvado, por qué no se los ha llevado a esos muertos impíos con Él al cielo. Y allí se verifican que los juicios de Dios son correctos, son justos, y que esos ángeles que siguieron a Satanás también en su rebelión, y él mismo, el mismo Satanás, no pueden ser llevados ya para ser salvos. Entonces, ¿qué haremos? Pues vamos a verificar los justos juicios de Dios, y lógicamente la sentencia quedará clara. Nos dice también algo interesante, ver el libro Deseado de todas las gentes, página 40, y también El conflicto de los siglos, páginas 718-719, escritos por Ellen White, donde también se habla de todo esto muy bien. Almas, ver el comentario de Apocalipsis 6:9, donde también se nos dice el Salmo 16:10. Decapitados, en griego, pelequizo, literalmente, cortar con un hacha, específicamente decapitar. La palabra deriva de pelecus, hacha, que era el instrumento que se usaba en las ejecuciones de la Roma antigua. Más tarde fue sustituida por la espada. Fijaos que dice las almas de los decapitados y tal, ¿qué es? Y una vez más, el concepto de alma. Mirad lo que presentamos en los estudios bíblicos al respecto, porque si no, se puede interpretar muy mal también todo. O sabemos el concepto correcto de alma, o estamos en terrenos de espiritismo. Cuidado. Por causa del testimonio de Jesús. Ver el comentario, capítulo 1, versículos 2 y 9. El testimonio dado acerca de Jesús. Estos son los que dan el testimonio sobre Jesús y los decapitan. ¿Esto ha pasado durante años en la historia del cristianismo? Sí. ¿Va a volver a pasar al fin de los tiempos? Pues parece que otra vez, pues en plan guillotina, sí. Palabra de Dios. Dice ver el comentario, capítulo 1, versículos 2 y 9. Que no habían adorado. En otras palabras, habían prestado atención a la amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 9 al 12. Bueno, ahora valdría la pena añadir y al mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que es el mensaje final al mundo, que es la continuación de estos tres mensajes de Apocalipsis 14, que encima los potencia. Y se negaron a obedecer al poder representado por la bestia, o sea, al papado, aunque estuvieron amenazados con muerte y aislamiento social. Ver comentario capítulo 13, versículos del 15 al 17. Sí, muerte y aislamiento social. Ya sabéis, se prohibirá comprar y vender quien no acepte la marca de la bestia y recibirá persecución y, como no, también muchos muerte. En este versículo solo se mencionan dos clases de santos, los mártires y los vencedores sobre la bestia. Esto no significa que son los únicos que participarán del reinado durante los 1000 años, porque ya se ha demostrado que todos los justos muertos, y no solo los mártires, participarán en la primera resurrección. Dice ver comentario de Apocalipsis 21 y también el comentario de Daniel 12:2. Quizás se menciona específicamente a los mártires y a los vencedores sobre la bestia, porque representan a los que sufrieron más. Dice, ver la segunda nota adicional al final de este capítulo. Bien, ya lo iremos viendo esto. Y vivieron, dice el texto también. El texto griego puede traducirse vivieron o surgieron a la vida. El contexto parece favorecer la segunda traducción. De lo contrario, la declaración, esta es la primera resurrección del versículo 5, no tendría un antecedente apropiado. Sin embargo, los vencedores de la bestia estarán vivos en el tiempo que precederá inmediatamente a la venida del Hijo del Hombre, y la mayoría de ellos no necesitará resucitar. El comentario, versículo 1. Bueno, dice, la mayoría de ellos no necesitará resucitar. Quizás esto no es del todo correcto,
porque quedarán 144.000 que no van a resucitar porque no van a morir y van a ser trasladados vivos al cielo. Pero el resto de creyentes en el mensaje final sí van a morir y evidentemente van a ser muchos más de 144.000. Entonces, esto hay que matizarlo una vez más. Nos sigue diciendo el texto. Por lo tanto, algunos sugieren que vivieron debe sugerir la idea de un comienzo y que "y" debe entenderse como un término explicativo. De modo que diría, ellos comenzaron a vivir, es decir, a reinar con Cristo. Reinaron. Surge la pregunta sobre quiénes reinarán los santos si todos los impíos han sido destruidos. Se dice que reinan con Cristo. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, los reinos del mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, como dice el capítulo 11, versículo 15. Daniel habla del reino y el dominio y la majestad de los reinos, que es dado al pueblo de los santos del Altísimo, capítulo 7, 27. Los santos han estado bajo el gobierno opresor de reyes que habían bebido el vino de la fornicación de Babilonia, como dice el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:3, pero ahora se han invertido los papeles. Es verdad que los impíos están muertos, ver el comentario del capítulo 22, pero volverán a la vida al fin del milenio, ver el versículo 5. Están encerrados, por decirlo así, para recibir después su castigo. Mientras tanto, los santos ayudan en la obra de juicio que determinará el castigo que será aplicado. Después de que los impíos retornen a la vida, sufrirán la derrota completa, recibirán su castigo y serán aniquilados. Ver el comentario del capítulo 14, versículo 10 y del capítulo 20, versículo 9. Sí, porque cuando desciende la Nueva Jerusalén con los salvos que van a entrar en ella, y Cristo, cómo no, ¿qué va a suceder? Pues que los impíos que habrán resucitado y que Satanás les dice, vayamos a por ellos, que yo os he resucitado, no Dios, yo, dirá él, y ataquémoslos. Durante un tiempo van a preparar el ataque. Imaginaos, gente resucitando de cualquier parte del planeta, van a preparar el ataque. ¿Y dónde se va a sentar la Nueva Jerusalén? ¿En qué continente? ¿En qué lugar? La Biblia es clara. Es la Nueva Jerusalén y se va a sentar donde hay el actual Monte de los Olivos, que va a partirse, se va a hacer una explanada impresionante y allí se va a sentar la Nueva Jerusalén. Por tanto, durante un tiempo, todos esos muertos impíos resucitados van a ir avanzando hasta llegar allí para hacer la guerra final. Una guerra final, ¿eh? Sí, sí. Y Satanás los va a llevar con sus mejores generales de toda la historia para luchar contra esa Nueva Jerusalén. Y allí es donde van a ser aniquilados. Por tanto, ¿qué va a ser eso? El infierno. Porque van a ser devorados por fuego y azufre. Eso es el infierno. ¿Y estarán quemándose por la eternidad? No. Van a ser destruidos todos. El último en morir va a ser Satanás porque es el máximo culpable de todos. Pero todos van a morir. Todos van a quedar, dice el texto, como ceniza bajo nuestros pies. Y luego nosotros repoblaremos la tierra. No viviremos en la Nueva Jerusalén. Ahí iremos solo los sábados a adorar. Pero no iremos cada día a estar viviendo allí. Viviremos en la tierra, renovada, recreada, y eso podremos verlo desde dentro de los muros de la Nueva Jerusalén. ¿No estáis esperando ese momento? Con Cristo. El reino milenario será con Cristo en el cielo, no en la tierra como lo afirman muchos intérpretes de la Biblia. Dice el comentario del versículo 2, ver la segunda nota adicional al final de este capítulo. Sí. No habrá 1000 años de paz en la tierra como enseñan tantos que se dicen cristianos. Eso es un engaño satánico. Y ya entenderéis por qué es un engaño satánico, porque muchos, cuando se levante el tercer templo de Jerusalén y quieran
a adorar allí como si fuera la casa auténtica de Dios y todos unidos en ese ecumenismo satánico, con Satanás ahí mismo, al lado del Papa o el Papa al lado de Satanás, allí eso no va a durar 1000 años. Irán a persecución a muerte contra el pueblo de Dios, pero ellos no van a durar 1000 años, van a ser destruidos por la segunda venida de Jesús y todo lo que va a pasar en esos momentos también de gran guerra. Pero bien, sigamos. Dice 1000 años, ver el comentario del versículo 2. El versículo 5 nos habla de los otros muertos. Es obvio que se refiere a los impíos muertos, los que desde el principio del mundo han muerto sin Cristo y los que perecieron durante la segunda venida de Cristo, los impíos que son fulminados porque no han querido aceptar. Esto es más claro aún porque todos los muertos justos participarán en la primera resurrección. Por lo tanto, los otros muertos tienen que ser los impíos muertos. Ver comentario del versículo 2. Algunos manuscritos omiten la frase, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero la evidencia textual establece su inclusión. De todos modos, la doctrina de la segunda resurrección, implícita claramente en este capítulo, no depende de esta declaración. Si las naciones tienen que unirse con Satanás en su ataque contra la santa ciudad, según dice el versículo 9, es necesario que vuelvan a la vida. Es una obviedad, La frase segunda resurrección se deriva de la observación de que solo hay 2 resurrecciones principales, como aparecen en Juan 5, 28 y 29 y Hechos 24, 15, y que la resurrección de los justos se llama la primera resurrección. Ver comentario de Apocalipsis 20, versículos 2 y 4. La oración, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, constituye un paréntesis. La frase que sigue, esta es la primera resurrección, se relaciona directamente con la resurrección mencionada en el versículo 4. Hay un estudio de la evidencia textual en cuanto al versículo 5 en la primera nota adicional al final de este capítulo, ya lo veremos. Primera resurrección, es decir, la mencionada en el versículo 4, ver el comentario respectivo. En el versículo 6 se habla de bienaventurado, y en griego, mirad qué curioso nombre tiene. La palabrita es Macarios. Os suele rondar por la cabeza a veces algún nombre de algún Macario, ¿no? Pues bueno, significa bienaventurado, Macarios. Y dice, ver el comentario en Mateo 5.3. Cuando habla de santo, en el griego es agios, ver el comentario de Romanos 1.7. La segunda muerte, o sea, la muerte que sufrirán los impíos después de su resurrección al final de los 1000 años. Versículo 14, capítulos 21, versículo 8. La primera muerte es la que les sobreviene a todos, 1 Corintios 15, 22, Hebreos 9, 27. Todos, tanto los justos como los impíos, serán resucitados de esta primera muerte, Juan 5, 28 y 29. Los justos saldrán de sus tumbas a la inmortalidad, como dice 1 Corintios 15, 52 al 55. Los impíos serán resucitados para recibir su castigo y morir eternamente, no sufrir eternamente. Apocalipsis 29 y 21, 8. Dios los destruirá totalmente en el infierno. Ver el comentario de Mateo 10, 28. Los aniquilará. Sí, el infierno va a ser sobre la superficie de la tierra, no va a ser en una cavidad de la tierra, en un núcleo y quemándose allí en las calderas de Peragutero. No, nada de eso. La segunda muerte es algo diametralmente opuesto a una vida eterna en medio de torturas, que según enseñan muchos será la suerte de los impíos. Ver el comentario de Mateo 25, 41. Sí, vaya falsa enseñanza del catolicismo que además tantos evangélicos también se han tragado como cierto, durante la eternidad quemándose y torturándose. Y el catolicismo ahora ya dice que, bueno, ese fuego en verdad es estar separado de Dios, que va a ser como un fuego interno. Muchos evangélicos aún les queda el concepto del infierno antiguo católico, que era que se estaban quemando en llamas, dale que te pego día y noche, así por la eternidad, por haber vivido quizás 15, 40, 80, 90 años en la tierra y no haber sido salvo, por más mal que hayan hecho, tendrán que estar pagando por la eternidad. ¿Nos cabe el término eternidad en la cabeza sufriendo?
¿De verdad creéis que el carácter de Dios es este, cuando es justo y misericordioso? Lo que estáis haciendo es ponerle al carácter de Satanás a Dios, y esto es lo que Satanás ha conseguido, inculcando esta falsa creencia. ¿Aún no nos damos cuenta de las cosas? Potestad. En griego es exousia, autoridad. La segunda muerte no tocará a los redimidos. Estos ya van a ser salvos por siempre. Sacerdotes. Ver el comentario de Apocalipsis 1:6 y también Isaías 61:6. Porque dice que serán sacerdotes de Dios, los salvos. De Dios, es decir, en compañía con Dios, asimismo de Cristo, significa en compañía con Cristo. Las frases de Dios y de Cristo pueden también significar respectivamente sirviendo a Dios y sirviendo a Cristo. Reinarán. Ver comentario, versículo 4, en la segunda nota adicional al final de este capítulo, ya lo veremos. Versículo 7 nos habla de suelto. El encierro tendrá lugar cuando los justos sean trasladados al cielo y destruidos los impíos vivos. Ver el comentario del versículo 2. Y Satanás será suelto cuando resuciten los impíos. Esto le dará súbditos sobre quienes ejercer su arte de engaño. Sí, de nuevo los va a engañar. Y ya terminamos. Prisión. La prisión es el abismo, la tierra que quedará desolada cuando Cristo venga por segunda vez, y en donde Satanás quedará circunscrito durante los 1000 años. Ver comentario del versículo 1. Pero Satanás será libertado para organizar a los impíos resucitados. Este será su esfuerzo final contra Dios antes de que sea destruido para siempre jamás. Y ahora llegamos a la parte que nos interesa, pero que era necesario poner en contexto, y aún hemos de terminar de ver el contexto posterior. El versículo 8, que nos habla de naciones, Gog y Magog. Estos términos representan a las huestes de los réprobos de todos los siglos, quienes participarán en la segunda resurrección, o sea, todos los impíos. Hay un estudio de los nombres Gog y Magog y de la aplicación de estos símbolos en la profecía del Antiguo Testamento y en este pasaje, en el comentario de Ezequiel 38, versículos 1 y 2, que gracias a Dios ya vimos previamente a esto. Bien, por tanto vemos que se habla de Gog y Magog como esas naciones de impíos de toda la tierra resucitados en esa segunda resurrección, que van a ser llevados ¿a qué? A querer destruir la Nueva Jerusalén, con todo lo que hay allí de divino, incluido el pueblo de Dios, sí, por supuesto, y que no van a conseguir. Entonces ya vemos el paralelismo. Vemos Ezequiel 38, versículos que aparecen aquí y más, como también en el capítulo 39, donde se habla de Gog y Magog. Y estamos viendo qué aplicaciones podía llegar a tener. Y ahora estamos viendo una aplicación que sí o sí es segura, que va a ser cuando en el año 3031 en adelante, porque no sabemos el tiempo que van a estar preparándose para guerrear contra la Nueva Jerusalén. Por tanto, si os decía, es algo que irá para muy largo, desde nuestra perspectiva actual, por supuesto. Pero ya veis, son citados como Gog y Magog. Una aplicación más, que esta es más que segura. Pero hemos de determinar, aún de determinar, cómo se aplican Ezequiel 38 y 39, aún si es posible en nuestros días o no. Y creo que bastante hemos mostrado ya para empezar a pensar que quien diga que no, vaya. Pero esto aún no es todo, Vamos a mostrar aún mucho más. Y esto, evidentemente, lo haremos en las próximas conferencias, si Dios quiere. Primero concluiremos con todo lo que ahora os estoy mostrando en esta parte del comentario bíblico adventista, que es tan necesario para poder catalogar, evidentemente, a Gog y Magog después del milenio y entender bien qué pasa en ese contexto. Pero después volveremos
y volveremos a textos de Ezequiel 38 y 39. Todo en su momento. Maranata 2031. Dios os bendiga.